¿Conforme? ¿Sí? ¿Iniciamos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Listos? Sí, ya, comenzamos entonces. Chicos, semana número 11, tema del día de hoy, electrostática uno, donde veremos un poco de fuerzas y campos eléctricos. No te olvides. Pues como he dicho, vamos a ver un poco de fuerza y campo eléctrico, pero antes de esto debemos ver un poco de los conceptos básicos, ¿no? Y uno de los conceptos básicos e importantes es el concepto de carga eléctrica. ¿Qué es una carga eléctrica? Mira, es una cantidad escalar, chicos. La carga eléctrica es una cantidad escalar que indica el número de electrones en exceso o por defecto en los átomos de un objeto material debido a la atracción o repulsión entre cuerpos. Ahí está. Pues debido a la atracción entre cuerpos electrizados existen dos tipos de cargas eléctricas, carga positiva y carga negativa. Ahí está. Importante eso, por favor, ¿ya? Entonces, tener en cuenta algo. Que la carga eléctrica se define en base al número de electrones que un cuerpo tiene por exceso o por defecto. Ahora, no solamente es en base al número de electrones, también va a ser muy importante en base al número de protones. Pues lo que nosotros debemos hacer es comparar la cantidad de electrones con la cantidad de protones. Ambas son muy importantes, chicos. Ahora, qué pasaría si nosotros tenemos el mismo número de electrones y el mismo número de protones? Recordar que los electrones representan la carga negativa y los protones representan la carga positiva. Dime, si el cuerpo tiene la misma cantidad de electrones que de protones, podemos decir que el cuerpo es neutro, ¿cierto? O el átomo neutro. Lo ponemos por aquí. ¿No? Neutro. Ahí está. Profe, ¿y qué pasaría si el número de electrones, qué pasaría si el número de electrones es mayor que el número de protones? ¿Qué pasaría si el número de electrones es mayor que el número de protones? La carga es, ¿es positiva o negativa? Cuando mencionan anión o cation, chicos, se refieren a átomos, pero yo trato de mencionarles en forma general para un cuerpo. Esto es importante saber también porque es un anión y un cation, pero recuerden que hablamos a nivel de cuerpo, de un cuerpo material, un objeto. ¿Listo? Si la cantidad de electrones es mayor que la cantidad de protones, podemos decir que el cuerpo tiene carga negativa, ¿sí o no? Negativa, vamos a ver, negativa. Ahí está. Ahora, ¿qué pasaría ahora si el número de electrones es menor que el número de protones? El número de electrones es menor que el número de protones, chicos. ¿Qué carga tendría? Carga positiva. Ahí está. Listo, por lo tanto, el signo de la carga negativo o positivo va a depender si es que tenemos más o menos electrones, ¿cierto? En cambio, si la cantidad de electrones y protones son la misma, son iguales, podemos decir que el cuerpo es neutro, el átomo es neutro. ¿Listo? En química, cuando un átomo es neutro, también se dice que el átomo está en equilibrio, ¿sí o no? Entonces, chicos, todo cumplido con el objeto. También. Entonces, chicos, tenemos ahí claramente la diferencia entre carga negativa y carga positiva. Es en base al número de electrones comparados con el número de protones. ¿Listo? ¿Qué más? A ver, otro concepto básico. Fuerzas eléctricas. Dice lo siguiente. Interacción de atracción o repulsión entre partículas con cargas eléctricas. Si las partículas tienen cargas iguales, de igual signo, mejor dicho, la fuerza eléctrica es de repulsión. Si las partículas tienen
cargas de signos contrarios o diferentes, la fuerza eléctrica entre ellas es de atracción. Creo que eso ya lo conocemos, pues chicos. Eso ya es conocido para ustedes, ¿cierto? Y dos cuerpos cargados tienen el mismo signo, los cuerpos se van a repeler, ¿cierto? Se van a repeler. En cambio, si tienen signos iguales, tienen signos diferentes, disculpen, tienen signos diferentes, se van a atraer, ¿no? Sí, en realidad sí, tiene mucha relación con el magnetismo. Tiene mucha relación con el magnetismo. Tiene mucha relación con el magnetismo. ¿Listo? Recuerda que el magnetismo también es debido a distribución de carga. ¿Listo? La diferencia con el magnetismo es que los cuerpos magnéticos tienen dos polos, tienen una distribución de carga y en base a esa distribución se genera la interacción magnética entre dos cuerpos. Pero el fundamento es el eléctrico en realidad, pues el fundamento es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros acá asumimos que un cuerpo tiene carga positiva y negativa, pero como tiene más positiva, asumimos que su carga es positiva. Si tiene más negativa, asumimos que su carga es negativa. En cambio, un cuerpo magnético existe una distribución que se le conoce como polarización, lo cual vamos a ver más en algún momento, pero es parecido a eso, ¿no? Tiene mucha relación en realidad, ¿no? Incluso de aquí un par de semanas vamos a ver la relación que existe entre la electrostática, o mejor dicho, la electrodinámica, que es parte de la electricidad, que es carga eléctrica, y el magnetismo, esto llamado electromagnetismo. Entonces, están relacionados, no te compliques la vida. Listo, otro concepto básico, ley de conservación de la carga eléctrica. Importante esto, por favor, ¿ya? La carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un cuerpo a otro. Importante eso, por favor. Tú no puedes crear carga, ni puedes destruir carga. La carga simplemente se va a transferir. Solamente ocurre eso, solamente se transfiere. Bueno, está relacionado, pues no se podría decir, está muy relacionado, ¿ya? Está muy relacionado. ¿Listo? Entonces, chicos, no te olvides. Recuerda que la carga es material, pues, ¿no? La energía no es un ente no material. Pero ambos están relacionados cuando hablamos de, por ejemplo, la ecuación de Einstein. Pues, ¿no? La energía es igual a masa por velocidad de luz al cuadrado. Entonces, hay una relación un poco más allá de esa formulita, pues, ¿no? Esto es muy parecido al concepto de energía, pues la energía no se crea ni se destruye, solamente se transfiere también, ¿no? Lo mismo ocurre con la carga, chicos. ¿Ya? La carga siempre va a ser la misma. Luego me dicen, la carga eléctrica de un sistema aislado permanece constante. ¿No? La carga eléctrica de un sistema aislado siempre permanece constante. Eso significa que la carga inicial debe ser igual a la carga final. La carga inicial debe ser igual a la carga final. Inicial y final son iguales. Luego me dice, la sumatoria de todas las cargas eléctricas del universo es igual a cero. La sumatoria de todas las cargas eléctricas del universo es igual a cero. Significa que nuestro universo debe estar en equilibrio, pues, chicos. Nuestro universo debe estar en equilibrio. Otro concepto básico, a ver. Ah, mira, esto tiene que ver con lo que hemos hablado hace un momento. La ley de la conservación de la carga eléctrica se verifica en sistemas cerrados y aislados, donde no entran ni salen partículas cargadas. Esto es decir que la carga inicial y carga final debe ser la misma. Entonces, en este sistema cerrado, las cargas simplemente se distribuyen nada más. Se distribuye, se transfiere de un cuerpo a otro, pero siempre va a ser la misma, ¿no? La misma cantidad de protones se va a mantener que la misma cantidad de electrones. ¿Listo, chicos? Otro concepto básico, cuantización de la carga eléctrica. Importante esto, ¿eh? La magnitud de la carga eléctrica que adquiere un cuerpo es igual a un múltiplo entero de la magnitud de la carga eléctrica de un electrón. A ver, acá me está diciendo que todo cuerpo tiene una carga eléctrica que debe ser múltiplo de la cantidad de electrones que ha ganado o ha perdido. ¿Listo? Para ser más específicos, para que me quede más claro esta parte, mira lo que voy a hacer, por favor. Atiende. Atendemos por aquí, por favor. Atendemos. Yo voy a decir lo siguiente, que la carga que tiene un cuerpo, escucha bien, tiene esta forma.
más o menos el número de electrones en exceso o por defecto, el número de electrones que ha ganado o ha perdido, multiplicado por la carga fundamental. ¿Qué es la carga fundamental? SE, pues. ¿Y SE cuánto vale? 1,6 por 10 a la menos 19. Algunos consideran, algunos dicen, es la carga de un electrón. Está mal, chicos, está mal. No es la carga de un electrón. Recuerda que la carga de un electrón tiene signo y la carga de un electrón es negativa. Aquí no es la carga de un electrón, es el valor, la carga fundamental. ¿Y por qué es carga fundamental? Porque este valor de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs es la carga que tiene o que está presente en las cargas positivas, que son protones, y en las cargas negativas, que son electrones. ¿Cuál es la diferencia? El signo. El protón es positivo y el electrón es negativo. Por favor, que quede claro, ¿ya? ¿Tú sabes por qué, chicos? ¿Ustedes saben por qué? Porque ya han venido preguntas de verdadero y falso. Ya han venido preguntas de verdadero y falso. Y por ahí han multiplicado, han dicho por ahí, por ejemplo, una pregunta de verdadero y falso, ¿no? La carga total de un cuerpo es un múltiplo de la carga del electrón. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿cierto? Porque no es múltiplo de la carga de un electrón, es múltiplo de la magnitud de la carga de un electrón, que es lo mismo que la magnitud de la carga de un protón. Es lo mismo que la carga fundamental, ¿cierto? Cuando yo me refiero a carga fundamental, me refiero solamente a la magnitud, pues. ¿Listo? Entonces, es un más menos el número de electrones ganados o perdidos por la carga fundamental, por favor, ¿ya? Profe, ¿y cuándo coloco más y cuándo coloco menos? No te compliques la vida, mira, no te compliques la vida. Ponemos por aquí. Ponemos más. Vamos a poner. Dime, ¿cuándo coloco más? Cuando hay un exceso de electrones. Cuando hay un exceso de electrones, ponemos más. ¿Cuándo ponemos menos? Cuando hay un defecto de electrones. Profe, ¿qué significa exceso de electrones y qué significa defecto de electrones? Exceso de electrones es cuando gana electrones. Ah, disculpa. A reveses, ¿ya? Me he confundido, me he confundido. Ahí está. Nuevamente, sí, ya te diste cuenta, sí. Falso, sí, claro, sí. FF en el chat. Es menos cuando hay un exceso, chicos, ya, exceso, me confundí ahí. Es más cuando hay un defecto. ¿Qué significa exceso? Que tiene más electrones que protones. Como tiene más electrones, significa que será más negativo, ¿no? Y un defecto es cuando ha perdido electrones, por lo tanto, se volverá carga positiva. Entonces, por aquí, exceso, cuando gana electrones, y defecto cuando pierde electrones. Tengan cuidado, yo menciono que gana o pierde electrones, ¿ah? Más no protones, ¿ah? Tengan cuidado, si gana electrones, su carga es negativa. Si pierde electrones, si pierde electrones, su carga es positiva. Yo te consulto, ya ha habido problemas así, yo te consulto. Si un cuerpo gana protones, claro, Jorge, ya me mataste la pregunta, Jorge, me mataste la pregunta. Jorge menciona, si pierde protones se da una reacción atómica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te preocupes, Jorge, no te preocupes. Es importante también interactuar, eso es bueno. No te cohibas, ¿no? Sigue siendo. ¿Por qué se genera una reacción atómica? Porque los protones, ¿dónde se encuentran? En el núcleo, ¿cierto, José María? En el núcleo. Y recuerda que para sacar o introducir un protón al núcleo necesito mucha energía. Se libera mucha energía. Entonces, debido a esa liberación de energía es lo que nos menciona Jorge, ¿no? Es una reacción atómica. Y prácticamente estaríamos desintegrando el átomo, pues, ¿no? Ni hablar de las bombas de neutrones, claro, mejor. Entonces,
Por ese motivo no hablamos de ganancia ni pérdida de protones, hablamos solamente de ganancia y pérdida de electrones, porque los electrones se encuentran en la zona extranuclear y es más sencillo, entre comillas, es más sencillo poder sacar o introducir electrones a un átomo o a un cuerpo. ¿Listo? Importante ese datito, ¿eh? Importante ese datito. Solamente se gana o pierde electrones, solamente eso. Ahora, mira, por la parte inferior nos mencionan algunas cositas que es importante de alguna manera para que no nos hagan desprevenidos. Mira. Los submúltiplos de 10. Por ejemplo, un milicoulomb representa 10 a la menos 3 coulomb. Un microcoulomb representa 10 a la menos 6 coulomb. Un nanocoulomb, 10 a la menos 9. Y un picocoulomb, 10 a la menos 12. Tal vez tú conoces algunas más, ¿no? Tal vez conozcas múltiplos de 10, pero recuerda algo, que estas cuatro son las más usadas a nivel preuniversitario. Son las más usadas en el examen de Presa Marcos y las más usadas, obviamente, en el examen de admisión. Así que debes tener en cuenta esto, tú lo debes saber de memoria. ¿No? Ahora, sabemos nosotros que la carga final de un cuerpo es en base al número de electrones que gana o pierde. Pero ¿de qué manera un cuerpo puede ganar o perder electrones? Y lo hace a través de las formas de electrización. Son tres formas de electrización, ¿ya? Tres formas. Aunque podemos añadirle una más, pero son cuatro hasta más, creo, si no me equivoco. Pero recuerda que nosotros nos basamos a un temario, a un sílabo. En base a tu sílabus, temario, solamente debo considerar tres. Solamente tres. ¿Listo? Solamente por eso. ¿Eh? En base a tu temario te piden analizar estas tres. Primer proceso de electrización. Electrización por frotamiento, por frotación, por fricción. Mira, ¿qué tenemos por aquí? Transferencia de electrones. Yo anoto lo que es más importante. Ok. Palabras claves, como a veces digo, ¿no? Palabras claves. En una electrización por frotamiento, por frotación, existe una transferencia de electrones. Los electrones se van a transferir de un cuerpo al otro, ¿no? Mientras los cuerpos se frotan. Ejemplo clásico, cuando me peino el cabello. Ejemplo clásico, cuando froto una varilla en una tela. Ejemplo clásico, recontra clásico, que yo a veces lo he hecho de forma de broma con mis sobrinitas. Agarro un globo, me lo subo en la cabeza, en la chompa, en el polo, en una tela, y luego acerco el globo en el cabello de mi sobrina. ¿Qué va a pasar con el cabello? ¿Qué pasa con el cabello cuando tú acercas el globo que ha frotado en tu cuerpo, en la tela o en la cabecita? ¿Qué pasa? El cabello se levanta, pues, ¿no? El cabello queda pegado al globo, claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque a la hora de frotar el globo queda electrizado, electrizado. De tal manera que debido a esa electrización, los cabellos empiezan a pegarse al globo. Lo mismo ocurre si es que yo hago lo mismo y acerco a papelitos picados, ¿no? A pica pica. Las pica picas se van a quedar pegados al globo. ¿Listo? Y eso es porque el globo se queda electrizado. Y es que lo que notamos aquí en la varilla, en la tela, pues, ¿no? Es lo mismo que notamos en la varilla con la tela. Con la regla también, pues, ¿no? En realidad con la gran mayoría de cosas que puedo frotar, ¿no? En este caso un globo, pero el mismo material más que todo. Y la conclusión final es la siguiente, mira. Los cuerpos quedan finalmente con cargas de igual magnitud, mira. Cargas de igual magnitud, pero signos contrarios. Mira, interesante esta parte, porque eso significa que cada uno de ellos queda con una magnitud de 10 coulomb, por ejemplo. La varilla de 10 coulomb y la tela con 10 coulomb. Misma magnitud, pero signos distintos. La varilla queda con un signo positivo y la tela con un signo negativo. Importantísimo eso. Date cuenta que solamente la carga se ha transferido de un cuerpo a otro, solamente hay una transferencia. Las magnitudes son las mismas, pero los signos son contrarios, son distintos. Uno es positivo y el otro es negativo. Esa es la electrización por frotación. Luego tenemos la electrización por contacto, que creo que queda claro, ¿no? Creo que queda claro, ¿no? Esta electrización por contacto se genera cuando tenemos dos cuerpos
contacto, pues, cuerpos en contacto. En esta electrización por contacto también existe transferencia de electrones de un cuerpo a otro, ¿no? Ahora, es posible que los cuerpos en contacto ambos sean neutros, a uno sea positivo, el otro negativo, otro sea o dos positivos o dos negativos, indiferente. ¿Listo? Entonces simplemente se ponen en contacto y se pueden electrizar, se puede generar la transferencia de electrones. Lo importante aquí es lo siguiente, que a la hora de hacer la transferencia de electrones, ambos tendrán finalmente la carga del mismo signo. Al final tendrán el mismo signo, pero diferente magnitud. Pero diferente magnitud. Ah, profe, entonces ambos serán positivos, pero sus magnitudes serán distintas, uno 10 y uno 20. Sí, pues. Pero hay un caso especial, y es cuando los cuerpos son idénticos. Cuando los cuerpos son idénticos, no solamente tienen el mismo signo, sino también la misma magnitud. Profe, ¿qué significa que sean idénticos? Significa, significa que el tamaño y el material es el mismo. Se trata del mismo material y el mismo tamaño. Idéntico se refiere a eso, chicos. Que prácticamente son lo mismo, ¿no? Son lo mismo, prácticamente son lo mismo. Tengan cuidado, por favor, con eso. Porque han sido las preguntas más recurrentes de este tema, aparte de electrización por contacto. De las tres electrizaciones, la que más se usa es la electrización por contacto, por favor, chicos. Acuérdense, ¿ya? Y normalmente asumen que los cuerpos son idénticos. Eso significa que al final la carga de ambos será la misma, en signo y en magnitud. Es importante eso, ¿ya? Y aquí viene la tercera, electrización por inducción. Electrización por inducción, chicos. Es la diferente de las tres. Es la única donde no se genera transferencia de electrones. Es la única donde no se genera transferencia de electrones. Lo único que se genera es una redistribución de los electrones. Los electrones se redistribuyen nada más. Ahora, ¿cómo se genera esa transferencia? Simplemente por un inductor, un cuerpo electrizado, que vamos a llamar inductor, que genera una distribución de la carga en otro cuerpo, que también puede estar electrizado o puede estar neutro, no hay problema. Pero siempre se genera una distribución. Por ejemplo, yo acerco esta varilla de carga negativa en un cuerpo con carga neutra, por ejemplo. Ahora, ¿qué significa que tenga carga neutra? Significa que tiene 4 protones y 4 electrones. Al inicio, estos electrones han estado acá, pues. Esto es lo que ocurre al inicio. Las cargas se han distribuido, ¿no? Las positivas se acercan más a las negativas y las negativas se alejan de las otras negativas. Ahora, por ponerle en contacto con otro cuerpo, este punto de contacto funciona como un puente, pues, ¿no? Un puente de electrones. ¿Y qué va a generar? Que todos los electrones se vayan al otro cuerpo. Y al separarlas, ¿qué va a pasar? En un lado voy a tener carga positiva y en otro lado carga negativa. Es como que una aplicación que se ha visto por acá, ¿no? La electrización por inducción es una redistribución nada más. Hasta ahí es electrización por inducción. Redistribución de las cargas, nada más. Que nosotros busquemos separar las cargas ya es otro proceso, chicos. Ya es otro proceso. Por eso dice, al aislar el sistema, este puede quedar finalmente con carga eléctrica positiva o negativa. ¿Te das cuenta? Que es otro proceso prácticamente. Pero la primera parte de una redistribución de cargas o de redistribución de electrones es lo que corresponde a electrización por inducción. ¿Ya? Es la menos usada dentro de los problemas, chicos. Es la menos usada dentro de los problemas. Algo más que debas saber. De manera, mm, por cultura general nada más, chicos, para que puedas aumentar un poco más tus conocimientos. Yo te mencioné al inicio que habían 4 formas de electrización, ¿cierto? La primera es frotación, segunda contacto y tercera inducción. La cuarta es por efecto fotoeléctrico. La cuarta es por efecto fotoeléctrico. Pero no vamos a tocarlo nosotros el día de hoy. No, no es importante como un proceso de electrización. Porque recuerda que nosotros nos basamos a un temario, a un sílabus. Y en base a ese sílabus nosotros trabajamos. No podemos salirnos de esa línea. Así que continuamos. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda hasta ahí? Además, chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todavía no nos desmayamos? ¿Todavía no?
A ver, José María, dime. Dime, ¿qué pasó con la de contacto? A ver, ¿está? Ya, a ver, si son de diferentes tamaños, lo que va a ocurrir es que la carga final de ambos cuerpos va a depender del tamaño. Es decir, va a ser proporcional a su tamaño. ¿Listo? La carga final va a ser proporcional a su tamaño. Ahora, ahí también hay dos casos, pues, ¿no? Entonces, ahí como que nos metemos a ya una situación un poquito más tediosa, pues, ¿no? Hay dos situaciones también. Por ejemplo, hay cuerpos metálicos, ¿listo? Por ejemplo, dicen cuerpos metálicos, y hay cuerpos conductores, ¿no? Que tienen otro tipo de propiedades. Los cuerpos conductores, por ejemplo, solamente manifiestan la carga en la superficie. ¿Listo? En cambio, los cuerpos metálicos pueden tener carga en todo el cuerpo distribuido, es decir, en todo su volumen. Entonces, la carga va a ser proporcional al volumen. En cambio, en cuerpos conductores va a ser proporcional a la superficie. ¿Listo? Entonces, se diferencia uno, ¿no? Para cuando es el volumen, la carga va a ser proporcional al radio del cubo. Y cuando es en la superficie, es proporcional al radio del cuadrado, como en la superficie. Al radio, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, pero ya son otras situaciones, ¿no? Pero es proporcional al tamaño, en realidad. ¿Listo? A mayor tamaño tendrán mayor carga, mayor capacidad de tener carga. ¿Listo? Más que todo es lo más importante. ¿No? Pero sí puedes averiguar un poco más acerca de eso. No se profundiza mucho acá, porque ya es otro análisis. Creo que hay un caso especial que sí vamos a ver, pero no esta semana, sino creo que la semana de potencial eléctrico, que está relacionado directamente con potencial. Claro, en problema de potenciales, si no me equivoco, viene esta situación de electrización por contacto. ¿Qué pasa cuando dos cuerpos están en contacto? ¿Listo? Y de diferentes tamaños. Voy a tratar de incluirlo si es que no está, pero sí, ahí sí ha venido antes. Tiene que ver mucho con los potenciales. Es como que le das más sentido a esto, ¿ya? Ahora, lo que te puedo mencionar aquí, como dato adicional, ya que mencionamos el tema de electrización por contacto, en frotación, los electrones se transfieren mientras exista frotación entre los cuerpos. Los electrones se transfieren mientras exista frotación. En cambio, en la electrización por contacto, la transferencia de los electrones se genera hasta que los cuerpos, ¿se escucha? Hasta que los cuerpos lleguen al equilibrio electrostático. Hasta que los cuerpos lleguen al equilibrio electrostático, ¿no? Como ya el cuerpo tiene un tamaño y no puede soportar más electrones, entonces ya llegó a su equilibrio, entonces ya no puede sostener más. Eso es lo que ocurre en el choque por contacto. Llegan a un equilibrio electrostático. Escucha bien, ¿no? Equilibrio electrostático. Continuamos. ¿Alguna consulta más por ahí? ¿Ninguna? Vale, ahora os callé para siempre. Ahora sí, de lleno. Ley de Coulomb. Dice, la magnitud de la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos partículas cargadas eléctricamente es directamente proporcional al cuadrado de las cargas, al producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. A ver, recordemos un poquito, refresquemos la memoria. Sabemos que existen cargas positivas y negativas. Entre estas cargas va a haber interacción. Esa interacción se manifiesta mediante una fuerza. Puede ser de atracción o repulsión. ¿Cuándo se genera la fuerza de atracción? Cuando las cargas son distintas. O los distintos se complementan y se atraen. Se atraen. En cambio, cuando tienen el mismo signo, se van a repeler. Si son dos positivas, se repelen. Si son dos negativas, se van a repeler. Repulsión, ¿no? Ahora, el valor de la fuerza eléctrica o fuerza de Coulomb, también llamada, tiene esta forma. Es igual a una constante
llamada constante de Coulomb, multiplicado por las cargas, carga 1 y carga 2, dividido entre la distancia al cuadrado. Dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Nos queda claro, chicos? Entonces, la fuerza eléctrica es igual a constante de Coulomb, producto de carga, carga 1 por carga 2, entre distancia al cuadrado. ¿Listo? Recuerda que esta fórmula solamente es magnitud, solamente es magnitud. Por ese motivo, las cargas a la hora de reemplazar, lo reemplazas como si fueran valores nada, magnitudes nada más, no signos. Profe, pero la fuerza es un vector. Sí, ya sé que la fuerza es un vector, pero el vector tú lo graficas en base a la gráfica superior, identificando si es una fuerza de atracción o identificando si es una fuerza de repulsión. ¿Nos queda claro, chicos? Yo solamente estoy calculando aquí el valor, la magnitud, por favor, no te vayas a complicar la vida. Observación número 1. Los pares de fuerza eléctrica de atracción o repulsión son de acción y reacción a distancia. Claro, efectivamente. Recuerda que en el tema de dinámica, tú has visto tercera ley de Newton, fuerza de acción y reacción. Son dos fuerzas que tienen direcciones opuestas con el mismo valor y actúan sobre cuerpos distintos. Estamos ante ellas, ¿no? Estamos ante la presencia de dos fuerzas que tienen direcciones opuestas, una a la derecha y una hacia la izquierda, el mismo valor, la misma intensidad, la misma magnitud, y que actúan sobre cuerpos distintos. Son considerados una cupla de fuerzas, o fuerza de acción y reacción. Observación 2. Para un sistema de dos o más partículas cargadas, se cumple que las fuerzas eléctricas resultantes sobre una de ellas es igual a la suma vectorial independiente de las fuerzas eléctricas producidas por cada una de las otras cargas, llamado principio de superposición. A ver, te reduzco esto. Siempre que tengas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muchas cargas, entre ellas van a interactuar. ¿Listo? Pero si el problema te pide analizar solamente una de ellas, por ejemplo, la carga 3, tú debes analizar solamente la interacción entre la carga 3 con las demás. No te importa la interacción entre 1 y 2, solamente entre 3 con 1 y 3 con 2. Ahora, al analizar esa interacción, tú vas a tener fuerzas. Por ejemplo, la interacción entre carga 3 y carga 1 me sale una fuerza llamada fuerza 1. Y la interacción entre 3 y 2 me sale una fuerza 2. Entonces, la carga 3 está sometida a dos fuerzas, en este caso, dos fuerzas eléctricas. Y yo calculo la fuerza resultante en base a esas dos fuerzas nada más. Por eso va a ser importante graficar bien las fuerzas y calcular sus valores. Porque al final lo que estoy haciendo es calcular un vector resultante, una fuerza resultante. Luego aplicar todos tus conocimientos previos de vectores. Espero te acuerdes. Espero te acuerdas, ¿no? Campo eléctrico. Alguien me preguntó acerca del campo eléctrico, ¿no? ¿Quién dijo yo? ¿El que me preguntó? María, me parece. Jorge, ¿no? Jorge. Jorge, atento entonces, Jorge. A ver, ¿qué me dice por aquí? Campo eléctrico. Se dice que existe un campo eléctrico en una región del espacio si una carga eléctrica de prueba positiva situada en dicha región experimenta una fuerza eléctrica. A ver, aquí si te das cuenta, se está analizando o comparando un poco con el tema de la gravedad, ¿sí? ¿No? ¿Te acuerdas que en el tema de la gravedad, llevé contigo el tema de la gravedad? ¿Gravitación universal? Sí, ¿no? Ok, entonces no hay problema. Entonces. En el tema de gravitación universal había una parte donde decíamos campo gravitatorio, ¿cierto? Y decíamos que el campo gravitatorio, al igual que todos los demás campos, es un lugar en el espacio donde se generan interacciones. Si era campo gravitatorio, se genera la fuerza gravitatoria. ¿Listo? Ahora, ¿cómo me doy cuenta de esta presencia de este campo? ¿Listo? Basta con colocar un cuerpo de prueba. Por ejemplo, si yo coloco, tenemos la Tierra, y coloco un cuerpo con masa muy cerca a la Tierra, me doy cuenta que el cuerpo va a acercarse hacia la Tierra. ¿Listo? Por lo tanto, se genera una fuerza de gravedad. Y eso es por interacción con un campo gravitatorio que se genera. Si hablamos del campo eléctrico, ¿listo? ¿Cómo me doy cuenta de la presencia del campo eléctrico? Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo cargado, ¿listo? Este cuerpo cargado a su alrededor debe tener un campo. Supongo, ¿no? Debo suponer. Hay un campo. ¿Ya está?
¿Cómo me doy cuenta de la presencia de ese campo? ¿Cómo me doy cuenta de la existencia de ese campo? Porque si yo coloco una carga de prueba muy cerca a la carga más grande, una carga de prueba aquí, voy a darme cuenta que en esta carga pequeña y esta grande hay una interacción. Para que puedan interactuar estos dos cuerpitos, lo deben hacer a través de un campo. Lo deben hacer a través de un campo. Si esa interacción es de atracción, significa que estas dos cargas tienen signos distintos. Si esa interacción es de repulsión, significa que las dos cargas son iguales. Pero siempre debe haber la presencia de un campo. Y ese campo, que es el culpable de esa interacción entre dos cuerpos, se llama campo eléctrico. Esto debe ser el campo eléctrico. ¿Cómo se calcula el campo eléctrico? Cuando analizo esa interacción, el campo eléctrico simplemente es la fuerza de interacción entre estos dos dividido entre la carga. ¿Listo? Dividido entre la carga. Porque recuerda que la interacción es debido a la carga. Que es muy parecido a la gravedad, ¿no? Que es el campo gravitatorio, la gravedad, que era igual a la fuerza sobre masa, porque la masa es la culpable de esa carga. ¿Te das cuenta? Disculpa, la masa es la culpable de esa fuerza. Entonces, es muy, pero muy parecido, chicos. Es muy, pero muy parecido. ¿Listo? Ahora, en los laboratorios hay otra manera de darme cuenta de la presencia del campo, chicos. No sé si lo has visto tú alguna vez. Yo lo he hecho en laboratorio también. Tal vez en un momento tú llegarás a hacer ese experimento por curiosidad o porque en clase lo tienes que hacer. Lo que hacíamos era colocar un tupper o con agua, una bandeja con agua, y colocábamos un cuerpo electrizado, que normalmente era un imán grande, un cuerpo electrizado, un cuerpo con carga. Normalmente los imanes representan la carga más fuerte, pues, ¿no? Y igual un cuerpo cargado, en realidad, ¿no? Un cuerpo cargado. Y luego colocábamos limaduras de hierro, limaduras de hierro, limaduras de hierro. ¿Listo? Y luego de un momento nos damos cuenta que esas limaduras de hierro empiezan a alinearse. ¿Listo? Empiezan a generar líneas alrededor del cuerpo cargado. ¿Listo? Y si yo coloco otro cuerpo cargado muy cerca de ella, un poquito prudente su distancia, me doy cuenta que se genera una distorsión en esas líneas. Se genera una distorsión en esas líneas. Entonces, eso da a entender que existe una interacción entre ese cuerpo pequeño y el cuerpo más grande, pues, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos como que de forma ficticia darle una gráfica a las líneas. Y son esas líneas que nosotros vamos a analizar a continuación, que de manera experimental y que después de manera teórica, a partir de las ecuaciones, llegamos a las mismas conclusiones. Ahora dice, profe, ¿el campo eléctrico siempre se va a dar entre negativo y positivo? No, no, no necesariamente. Un solo cuerpo puede generar su propio campo eléctrico. Por ejemplo, un cuerpo cargado positivamente genera un campo eléctrico. Un cuerpo negativamente genera también su propio campo eléctrico. Cada cuerpo genera su propio campo. Cada cuerpo. Que luego, por estar muy cerca, interactúen, es otra cosa. ¿Listo? Que luego esos campos interactúen, ya es otra cosa. Que luego esos campos se superpongan, es otra cosa. ¿Me dejó entender, chicos? ¿Me dejó entender, José María? Cada cuerpo cargado genera su propio campo. Es decir, si hay dos cargas, hay dos campos. Si hay tres cargas, hay tres campos. ¿Listo? Si yo analizo la interacción entre uno y dos, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Mira, campo eléctrico de una carga puntual. La magnitud del campo eléctrico en un punto del espacio libre es directamente proporcional a la magnitud de la carga eléctrica que lo produce e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la carga. Para ustedes, el campo eléctrico es constante, la carga entre distancia al cuadrado. Mira, observa. Hay dos situaciones, cuando es carga positiva y cuando es carga negativa. Cuando es carga positiva, se dice que se genera un campo de repulsión. Cuando es negativa, se genera un campo eléctrico de atracción. Para poder ser lo más sencillo, cuando es positiva, las líneas de campo, las flechitas o los vectores que tú grafiques deben ser salientes, como saliendo de la partícula cargada. En cambio, cuando es negativa, las flechitas deben apuntar hacia la carga. ¿No? Cuando es positiva, divergente, sale. Cuando es negativa, es convergente. ¿Dice, chicos?
Aquí creo que se anote mejor. Ah, no, disculpa. Eso es una observación antes de lo que voy a mencionar. Observación. Para un sistema de dos o más partículas, el campo eléctrico en un punto es igual a la suma vectorial de los campos eléctricos producidos por cada carga, principio de superposición. Ya. Tengo carga uno y carga 2. Cada uno de ellos tendrá su propio campo eléctrico en un punto. Campo uno y campo 2, ¿no? Recuerda que las positivas tendrán campo saliente y las negativas campo entrante. Al graficar de manera adecuada el campo uno y el campo 2, genero entre ellas un campo resultante, que viene a ser una superposición de campos. Ahora, cuando yo quiero calcular la resultante, recuerda que lo debo asumir como vectores, ¿eh? ¿Tienen la misma dirección? Sumo. Direcciones contrarias, resto. Si son perpendiculares, Pitágoras. Si forman un ángulo diferente a 90, ¿qué aplico? Teorema de, o el método del paralelogramo. Debes acordarte del tema de vectores, chicos. A ver, aquí está, creo. Listo, acá está la línea de fuerza de un campo, mira, lo que mencionábamos. El de la izquierda, las rojas son líneas de campo para un cuerpo positivo, para una carga positiva. Sus líneas son divergentes, salientes. Recuerda que esas líneas siempre deben ser perpendiculares al cuerpo, ¿ya? Las líneas siempre deben ser perpendiculares al cuerpo. No te olvides, por favor, es importante eso. Líneas perpendiculares al cuerpo. Ahora, cuando las cargas son negativas, las líneas son convergentes. Las líneas son convergentes. No te olvides. Entonces, de esa manera yo tengo la línea de campo para positivas y la línea de campo para cargas negativas. Más que más. Ahora, ahí está lo que te mencionaba, Jorge. Ahora, José María me preguntaba, profesor, ¿la fuerza eléctrica solamente depende de la carga del cuerpo y de la dirección del campo? La fuerza eléctrica solamente depende de la carga del cuerpo. Ahorita vamos a ver eso, José María. Ahorita vamos a ver eso, José María. Después de esto viene, claro. David nos preguntaba, profe, ¿el campo eléctrico siempre va entre negativo y positivo? Te había dicho que cada cuerpo tiene su propio campo, pero a veces estos interactúan, bueno, se superponen, y esto es lo que quiero que veas ahora, mira. Aquí tenemos cargas aisladas de signos opuestos, mira. Una positiva con una negativa. Es la que creo que tú lo relacionas, ¿no? Una positiva con una negativa. ¿Te das cuenta que aquí la positiva tiene su propio campo saliente y la negativa tiene su propio campo presentante? Pero al estar muy cerca la positiva con la negativa, estos campos interactúan, estos campos se superponen. Esto muestra la interacción entre ambos, esto muestra la atracción entre ambos cuerpos, ¿no? En cambio, ¿qué pasa cuando los cuerpos son del mismo signo? Por ejemplo, ambos positivos. Te das cuenta que los campos ya no interaccionan, porque se genera una fuerza de repulsión, así que los campos no se superponen en este caso. Te das cuenta como que se quieren repeler, ¿no? Se separan prácticamente se separan, ¿no? Entonces, no hay unas líneas cerradas como las que hay en el primer caso. ¿No? ¿Nos queda claro esa parte, chicos? ¿Hasta ahí claro? ¿Hasta ahí es claro? Por favor. Vamos. Claro, me dice, sí. Pues continuemos con la última parte, si no me equivoco. Ah, mira, una observación más. ¿Esto ha venido? Sí, sí ha venido. Sí ha venido. A ver, mira, observación acerca de las líneas de campo. Dice, las líneas de fuerza del campo eléctrico nunca se interceptan. No se interceptan. No se cruzan. No hay una línea de campo aquí, una línea de campo acá. No, no. Se superponen tal vez. Se superponen, pero no se interceptan, ¿no? Dos, el número de líneas de fuerza que salen de una carga positiva o que entra en una carga negativa es proporcional a la magnitud de la carga eléctrica. A ver, para que me entiendas aquí más rápido, ¿ya? Tengo carga positiva y las positivas tienen líneas, pues, ¿no? Una, dos, tres, cuatro. Vamos a poner aquí carga uno, acá carga negativa. Uno, dos, tres,
4, carga 2. A ver, ¿qué hacer en un problema de este tipo? Me dan la carga 1 que tiene... ¿Cuántas líneas de campo tiene nuestra carga 1? ¿Cuántas líneas tiene? A ver. ¿Cuántas líneas de campo tiene nuestra carga 1? Tiene 8, ¿cierto? Tiene 8. Entonces, si yo analizo la carga 2 tiene 4. Yo no sé cuánto es la carga 1 ni la carga 2, pero sí sé cuántos son el número de líneas. Por lo tanto, en un problema lo que tú debes hacer es lo siguiente. Tú vas a decir, la carga 1 tiene 8 líneas. Entonces, 8 líneas es proporcional a la carga 1. Tomo el número de líneas de la carga 2, que es 4, es proporcional a carga 2. ¿Me dejo entender? El número de líneas y carga son proporcionales. Ahora, ¿qué hago con esto, profesor? Ah, bueno, práctico, pues. Mira lo que se hace en los problemas. Si la carga 1 tiene 8 líneas, yo puedo decir que esta carga es como un 8Q. Y la carga 2 debe ser como un 4Q. ¿Para qué hago esto? Hago esto para tener una sola variable en mi problema en vez de dos, pues. Ahora, con otro dato del problema ya pueden encontrar cuánto vale Q minúscula, ¿sí o no? Pueden encontrar cuánto vale las cargas de cada uno de ellos. Pero recuerde que la carga siempre es proporcional al número de líneas. Esa es la aplicación directa, ¿ya? Y terminamos con esta diapositiva. Partícula cargada en campo eléctrico uniforme. A ver, ¿qué es un campo eléctrico uniforme? Dice, un campo eléctrico es uniforme en una región espacial cuando su magnitud y su dirección permanecen constantes. Cuando su magnitud y dirección permanecen constantes. Cuando notamos que las líneas son paralelas y su intensidad, la magnitud del campo es la misma siempre en cualquier lugar, entonces estamos ante la presencia de un campo uniforme. Normalmente, como David mencionó, normalmente esto ocurre cuando tengo dos placas metálicas, una positiva y una negativa. Tal vez por eso David mencionó que el campo eléctrico va entre negativo y positivo. Mejor dicho, sale de positivo hasta negativo. Tal vez por eso nació esa pregunta o esa hipótesis, pues, ¿no? Y es un caso particular. Esto que lo vamos a ver, si no me equivoco, de aquí a la siguiente semana, que son los condensadores. Por ejemplo, los condensadores son dos placas metálicas, uno cargado positivamente y el otro cargado negativamente. Al interior de estas dos placas se genera un campo eléctrico homogéneo. ¿Qué es un campo eléctrico homogéneo? Un campo que no cambia de dirección, es decir, tienen líneas paralelas, y además la intensidad del campo al inicio o al final, o en cualquier punto de la trayectoria, es el mismo. ¿Listo, chicos? Ahora, ¿qué pasa si yo coloco una carga de prueba Q dentro de ese campo? ¿Qué pasa si coloco una carga positiva dentro de este campo? ¿Qué pasa si coloco una carga negativa dentro de este campo? Sabemos que todo cuerpo cargado dentro de un campo eléctrico experimenta una interacción, una fuerza, ¿no? La fuerza se calcula de la misma manera para ambos. La fuerza se calcula de la misma manera para ambos. La fuerza eléctrica, vamos a poner así, es igual a carga por campo. Es indiferente para ambos. Lo que es diferente es la dirección. Si la carga es positiva, la fuerza va en la misma dirección que el campo. La fuerza va en la misma dirección. En cambio, si la carga es negativa, la fuerza va en dirección opuesta. La fuerza va en dirección opuesta. Entonces, cuando es una carga positiva, la fuerza va en dirección del campo, es decir, a favor del campo. Recuerda, las positivas van a favor del campo. Las positivas siempre van a favor, chicos. En cambio, las negativas van en contra. ¿Listo? Las positivas van a favor, pero las negativas van en contra del campo. ¿Listo, chicos? No se olviden, por favor. Y con eso, hemos terminado los problemas de disculpa, la teoría de esta semana. Ahora pasemos a los problemitas. Chicos, ¿qué tal el domingo? ¿Tuvieron examen ustedes? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Natalie? ¿Cómo le fue? ¿Hay vida todavía? Qué bien, Andrea, qué bien. Listo, chicos, comenzamos con los problemas. Problema número uno. A ver, problema uno dice lo siguiente. Atentos, ¿ah? Dos partículas con cargas eléctricas más Q minúscula y más Q mayúscula separadas a una distancia de experimenta una fuerza de magnitud F. ¿Cuál debe ser el incremento de la distancia entre las partículas para que la magnitud de la fuerza entre ellas sea F sobre 16? Para que sea F sobre 16. A ver, escúchame. Siempre que tenga ese tipo de problemas es conocido. Hay un caso inicial y un caso final, así que debo graficar ambos. Caso inicial. Tengo dos cuerpos cargados, ambos positivos, separados a una distancia D. Entre ambos hay una fuerza de interacción F. Estado final. Me dice que hay un incremento en la distancia. Yo no sé cuánto es el incremento. ¿Qué le voy a poner? Un X. Debido a este incremento, la fuerza se ha reducido en 16. 16. F sobre 16. Ya está. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago, profesor? Siempre que tengas estos casos, lo que tienes que hacer es comparar ecuaciones, nada más. Analiza el caso uno y el caso 2. Para el caso uno, caso inicial, la fuerza F es igual a la constante, la carga Q minúscula por Q mayúscula entre D al cuadrado. Esta es mi primera ecuación. ¿Listo? Segunda ecuación. Para el segundo caso, estado final, la fuerza ya no es F sobre 16. F sobre 16. Y este es igual a constante carga Q minúscula por Q mayúscula entre D más X al cuadrado. Entonces, F es igual a 16 por constante las producto de cargas entre D más X al cuadrado. Esta es mi ecuación. Profe, ¿la ecuación 1 y 2 deben ser iguales? Tú lo has dicho. Igualamos ambas ecuaciones. Igualamos ambas ecuaciones. ¿Qué se simplifica? La constante, la carga Q minúscula y la carga Q mayúscula. ¿Qué me queda? D más X al cuadrado entre D al cuadrado igual a 16. Entonces, D más X entre D es igual a 4. Entonces, D más X es igual a 4D. Entonces, X es igual a 3D. El problema se acabó. Entonces, ¿cuánto ha sido el incremento de esta distancia D? Ha sido en 3 veces D. Ese valor se ha incrementado. ¿Listo? Pero mira, tú me has caído bien. Me has caído bien. Me has caído bien usted. Mira lo que voy a hacer por usted, ¿ya? Observa. Observa. Mira esto. Mira, estoy analizando el caso inicial y el caso final. Escucha, mira lo que ha pasado. Mira lo que hago. Mira, ahí está la misma gráfica, inicial y final. ¿Qué ha pasado con la fuerza, profesor? Profesor, la fuerza se ha reducido. Ahora, al reducirse, hemos dividido entre ¿cuánto? Entre 16. Si a la fuerza tú divides entre 16, significa que a la distancia tú lo multiplicas por un valor. ¿Por 16, profesor? No, por 16 no. Mira, como la distancia, disculpa, como la fuerza la has dividido entre 16, tú le sacas raíz de 16, raíz cuadrada. ¿Cuánto sale? 4. Por lo tanto, a esta distancia tú lo multiplicas por 4. Estoy multiplicando, ¿no? Estoy multiplicando por 4.
Ah, profe, entonces usted me está diciendo que D por 4, que es 4D, es igual a D más X. ¿Sí? Y esto es igual a X igual a 3D. Sí, efectivamente, efectivamente. ¿Qué tal? Ah, si yo, a ver, si la fuerza se multiplica por 16, ¿a eso te refieres, José María? Yo multiplico por 16 a la fuerza, a la distancia que hago, ¿lo multiplico por 4 o lo divido entre 4? Entre 4, claro. Te das cuenta que hago todo lo contrario. Hago lo inverso, se podría decir, ¿no? Listo, claro. Profe, ¿y por qué ocurre eso? ¿No? ¿Por qué está champeando, profe? No, no es champa. Es simple análisis de la fórmula. Recuerda que la fórmula me dice que la fuerza es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Imagino que tú ya has hecho en el curso de aritmética la parte de cantidades inversas o directamente proporcionales, ¿sí o no? Lo que estoy haciendo yo es simplemente aplicarlo. No lo estoy planteando, porque si te lo planteo, prácticamente estoy haciendo aritmética. Yo lo de frente lo aplico, ¿no? Para que tú te acuerdes la aplicación y de tal manera el problema salga más rápido. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya? ¿O no queda? ¿Está bien? ¿Qué les parece, chicos? ¿Sí, no? Date cuenta que acá estoy aplicando eso. ¿Por qué? ¿Por qué aplico eso de forma inmediata? Porque las cargas no han cambiado. ¿Ah? Solamente por eso, chicos. ¿Ah? Porque si las cargas cambian, la distancia cambia y la fuerza cambia, ya no puedo hacer esto. Ya. Es preferible hacer lo que estamos haciendo en las diapositivas anteriores, pues, ¿no? Es mejor hacer esto. ¿Me dejó entender? Tengan cuidado, por favor, ¿ya? Listo, continuemos, por favor. Problema 2 ahora. Listo, problema 2. Una esferita de masa de 1 gramito y carga de magnitud de 10 por 10 a la menos 6 coulomb está situada en una región de campo eléctrico uniforme, vertical hacia abajo. Si la esferita se encuentra en equilibrio, la esferita está en equilibrio. Dime, ¿qué significa equilibrio? ¿Qué significa equilibrio, chicos? Fuerza resultante igual a cero. Excelente. Entonces, el cuerpo está en equilibrio, la partícula está en equilibrio. Determine el signo de la carga y la magnitud del campo eléctrico. A ver, creo que hay un problemita. La gráfica te la han dado antes de todo. Es esta, mira. Es esta. ¿Listo? Mira el análisis. ¿Ah? Esta es la gráfica en sí, en realidad. ¿Listo? Líneas de campo hacia abajo y una partícula cargada en el medio. Está en equilibrio. Por lo tanto, yo digo, aparecen dos fuerzas. ¿Por qué, profesor? La primera fuerza es el peso, que es mg. Sabemos que no importa dónde se encuentre el cuerpo, no importa si está en un campo eléctrico, un campo magnético, no importa si está en tu casa, en mi casa, en el centro de la... No importa dónde esté el cuerpo. Siempre el cuerpo debe experimentar una fuerza de la gravedad. Esa fuerza de gravedad siempre es hacia abajo. ¿Sí o no? Es hacia abajo. Ahora, para mantener el equilibrio, yo te consulto algo. Para mantener el equilibrio, la fuerza que debe aparecer, ¿hacia dónde debe estar dirigido? ¿Hacia arriba, sí o no? Para mantener el equilibrio debe haber una fuerza dirigida hacia arriba. Esa fuerza dirigida hacia arriba debe ser la fuerza eléctrica. Ahora, yo te consulto. Si el campo es hacia abajo,
pero la fuerza eléctrica es hacia arriba. Entonces, si la fuerza es en contra del campo, ¿qué signo debe tener la carga? Negativa. La carga debe ser negativa, obligatoriamente, ¿cierto? Claro, porque recuerda que para cargas negativas la fuerza es en contra, para cargas positivas es a favor. Entonces, para mantener el equilibrio, la carga debe ser negativa. Como que ya hemos encontrado el signo. Ahora, decimos, por el equilibrio, se cumple que la fuerza eléctrica es igual al peso, en valor, magnitud, ¿cierto? Sabemos que la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo, ¿listo? Que es lo que hemos visto en la última diapositiva de la teoría, ¿sí o no? Si una partícula cargada está dentro de un campo, esta fuerza eléctrica es igual a carga por campo. Y además, según el problema, debe ser igual al peso, ¿no? mg. De aquí yo despejo el campo. El campo es igual a mg sobre carga. La masa está en gramos, chicos, pero obviamente tú ya sabes que la masa debe estar en kilogramos. Por lo tanto, ¿cómo convierto yo de gramos a kilogramos? Multiplicando por 10 a la menos 3. Entonces ponemos 1 por 10 a la menos 3. Por la gravedad es 10. Entre la carga es 10 por 10 a la menos 6. Esto sale 1000, pues, ¿no? La parte final es netamente operativa. Sale 1000, chicos. Problema 2, la clave es la C. ¿Conforme, chicos? ¿Correcto? ¿Alguna duda por ahí? ¿Todo conforme, chicos? Profe, en la fórmula del campo eléctrico solamente va la magnitud de la carga, ¿cierto? Sí, efectivamente, David. Solamente trabajamos con magnitudes acá. Recuerda que la parte vectorial del signo está graficada en los vectores mismos. Las flechitas que tú graficas, ahí está representado todo. En la fórmula solamente es magnitud. Listo. Problema 3. Tres partículas cargadas positivamente están en los vértices de un cuadrado cuya diagonal es 20 centímetros. Tres partículas cargadas positivamente están en los vértices de un cuadrado cuya diagonal es de 20 centímetros. Las cargas son de igual magnitud. Las cargas son de igual magnitud. Carga 1 es igual a carga 2, igual a carga 3, igual a carga de 10 a la menos 6 con. Pregunta, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico en el centro del cuadrado? Magnitud nada más, ya. Como deben tener la misma carga, voy a asumir que todas son positivas. Pero si son negativas sale distintos, te vas a dar cuenta que no. Porque recuerda que me piden magnitud nada más. Ahí está el cuadrado. Diagonal de 20, ¿no? Centímetros. Por lo tanto, la mitad de la diagonal sería 10 nada más. Entonces, si te das cuenta, las tres partículas cargadas, carga 1, carga 2, carga 3, están a 10 centímetros del centro. Importante eso, las distancias son iguales. Ahora, yo te consulto, si las tres distancias son iguales, las tres cargas son iguales, significa que el campo eléctrico en el centro para las tres debe ser la misma, ¿sí o no? Misma distancia, misma carga. Entonces, los campos deben ser los mismos. Entonces, a la hora de graficar el campo para uno, nos damos cuenta que es una flecha saliente del punto. Y grafico para 2, es una flecha saliente para el punto. Y grafico para 3, también es saliente. Como las tres tienen el mismo valor, pero direcciones diferentes, me doy cuenta que el campo amarillo y el campo azul son cantidades iguales, pero en direcciones opuestas. Y como Jorge menciona, claro, efectivamente se deben eliminar. Se eliminan porque tienen la misma magnitud y direcciones opuestas. No te olvides. Entonces decimos por acá. Como las cargas son de igual magnitud, los campos eléctricos en el centro del cuadrado serán de igual magnitud, obviamente. La magnitud del campo eléctrico resultante en el centro del cuadrado es debido a la carga 2. Claro, como el campo amarillo y el campo azul se van, me queda solamente el campo naranja. Entonces, el campo resultante es el campo naranja, es igual a constante K por la carga entre distancia al cuadrado. Solamente un solo campo.
Reemplazo la carga, 9 por 10 a la 9. Disculpa, reemplazo la constante, 9 por 10 a la 9. La carga, que es 10 a la menos 6. Y el valor del radio. El radio o la distancia es 10 por 10 a la menos 2. ¿No? Se supone que es 10, pero como está en centímetros, lo debo pasar a metros. Entonces multiplico por 10 a la menos 2. Resultado, 9 por 10 a la 5. Newton sobre Coulomb. Esta pregunta ha sido muy recurrente en el examen de admisión, chicos. Yo me acuerdo que en uno de mis exámenes, porque yo tuve 3, me vino una pregunta parecida a esta. No era un cuadrado, era un hexágono. Quiero que me digan, ¿quién de ustedes se ha topado con esa pregunta de un hexágono? Un hexágono regular y en cada extremo, con cada vértice, hay una partícula. ¿Quién lo ha visto? Ese hexágono, chicos, en cada vértice una partícula cargada, es clásico, recontra clásico, recontra recurrente. Así que la idea es que cuando revises tus exámenes pasados, no solamente la pre, sino el examen de admisión, te des cuenta esos problemas recurrentes. Sí o sí lo tienes que hacer, para que no te sorprendan más adelante, pues. Claro, la idea es que no te sorprendan en el examen. Claro, hay algunas que son positivas todas, que es muy parecida a este cuadrado, donde hay campos que se eliminan, pero hay otros donde son positivas con negativas, pero también hay campos que se eliminan y otros que se superponen, pues, se suman. ¿Listo? Así que va a depender del problema en sí, pues, ¿no? Pero siempre es bueno resolverlas por favor, ¿ya? Vamos con el problema 4, chicos. Dice, una esferilla de plástico de masa de 2 gramos está situada en una región de campo eléctrico uniforme de 10 al cubo, newton sobre Coulomb. ¿Listo? Como muestra en la figura. La esferilla se encuentra en equilibrio, nuevamente, en equilibrio. ¿Qué significa eso? Significa que la fuerza resultante es cero. Tema estática, no te olvides, ¿ah? Suspendida en un hilo aislante. ¿Qué significa hilo aislante? A ver, ¿alguien, algún concepto previo? Hilo aislante. ¿Qué es un hilo aislante, chicos? Aislante, no conduce la electricidad. ¿Y eso es muy importante? Sí, efectivamente, es muy importante. Porque si el hilo es aislante, significa que la carga de la partícula del cuerpo no va a cambiar. Será la misma siempre. Será la misma, ¿ya? Entonces, es un hilo aislante de longitud de 20 centímetros, formando un ángulo de 37 grados con la vertical. Determinen la carga eléctrica de la esferita. Ya está. Profesor, si es un cuerpo en equilibrio, lo clásico que debo hacer cuando tengo cuerpos en equilibrio es hacer el diagrama de cuerpo libre. Hasta ahí clarísimo, ¿no? Diagrama de cuerpo libre. Mira lo que hago. ¿Ah? Primera fuerza, fuerza de la gravedad. Segunda fuerza, fuerza de tensión. Tercera fuerza, la que viene a continuación. Para que la esferita se mantenga en equilibrio, su carga debe ser positiva. ¿Por qué, profesor? A ver, yo te consulto. Si no hubiera campo, si no hubiera campo eléctrico, no hubiera carga, las únicas fuerzas serían la fuerza de gravedad y la tensión. Por lo tanto, el cuerpo, la cuerda debería ser vertical. ¿Sí o no? Debería ser vertical. Pero te das cuenta que no es vertical. La cuerda está inclinada hacia la derecha. Es decir, que la partícula cargada lo está llevando hacia la derecha. Entonces,
debe haber una fuerza que lo está llevando hacia la derecha, ¿sí o no? Esa fuerza que lo lleva hacia la derecha, ¿quién sería? ¿Quién sería esa fuerza que va a la derecha? La fuerza eléctrica. Y que tiene la misma dirección que el campo, ¿cierto? Por lo tanto, para que tenga la misma dirección que el campo, obligatoriamente la carga debe ser positiva, pues chicos, debe ser positiva. Por lo tanto, aquí le agrego una carga positiva y una fuerza eléctrica a la derecha. Tengo tres fuerzas. ¿Qué aplico? Dime tú, ¿qué aplico si tengo tres fuerzas y un cuerpo en equilibrio? ¿Qué aplico? Vamos. José María me dice, Jorge también, David también. Natalie, lo que he hecho ya es un DCL. Ya. Lo que he hecho ahorita ya es un DCL. Pero ¿qué hago con este DCL? ¿Qué hago con estas fuerzas graficadas? Lo que menciona tu compañero, pues, ¿no? Un triángulo de fuerzas. Debo graficar un triángulo de fuerzas. Profe, ¿cómo se grafica un triángulo de fuerzas? Fácil. Primero se grafican las verticales y horizontales, es decir, las fuerzas que forman 90 grados. Primero vertical, que es MG, y luego horizontal, que es la fuerza eléctrica, que es carga por campo. Luego cierro con la fuerza inclinada, que es la tensión. Agrego los ángulos correspondientes, que sería 37 y abajo 53. Y aquí ya depende de ustedes. ¿Cómo resolverlo? Ya depende de ustedes. Una vez que tengas ese triángulo, tú sabes que la relación es de 3, 4 y 5, puedes calcular un valor en función de los otros, ya depende de ustedes. En esta oportunidad, el triángulo de fuerza, sacamos la tangente. Tangente 37, carga por campo entre masa por la gravedad, ¿no? Cateto opuesto entre el cateto adyacente. Tangente 37 es 3 cuartos, esto es igual a carga por campo entre mg. Despejo lo que me piden, que es la carga, pues, ¿no? La carga es igual a 3 veces mg entre 4 veces el campo. Reemplazo los valores. La carga es igual a 3 veces masa. La masa es 2 gramos, 2 por 10 a la menos 3. Por la gravedad, que es 10. Entre 4 veces el campo. Como el campo es 10 al cubo, reemplazo. Y mira lo que me queda al final. Al final solamente me queda 15, pues. Por 10 a la menos 6. Que viene a ser 15 microcoulomb. 15 microcoulomb, chicos. Respuesta a la C. Ese es el problema número 4, chicos. Problema número 4. Problema 4. Vamos con los 5. Retrocedo. A ver. Más atrás. Ah, ya, la diapositiva. Ok, ok. No te preocupes, no te preocupes. Ahí está. Esta. Alexandra Oveñas. Me suena. El apellido me suena. Me hace acordar a mis libros. Me hace acordar a mis libros Coveñas. Libros de colegio. Listo. Problema número 5, chicos. Dos partículas con cargas de menos 0,5 microcoulomb y más 0,3 microcoulomb se encuentran ubicadas en la misma distancia de 3 metros. Tengo una carga positiva y una carga negativa distanciadas de un punto P de 3 metros. ¿Cómo se muestra en la figura? ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P? ¿Listo? ¿Cuál será? Listo. A ver, ¿qué debo hacer aquí, por favor? A ver, ¿quién me dice qué debo hacer aquí primero? Alessandra, ¿tú eres algo de Manuel Coeñas?
Ah, ya. Ya, es que Manuel Coeñas era un gran actor de los libros matemáticos que yo usaba. Me acuerdo claramente. Pero sí que en el colegio, un libro bueno de matemáticas es el Coeñas. Muy bueno, muy bueno. Por eso me acordé de tu apellido. Bueno, el mundo a veces chico, a veces grande. Los apellidos van y vienen también. A ver, ¿qué nos dice por aquí los chicos? A ver, profe, forma un ángulo de 60. ¿Qué forma un ángulo de 60, Jorge? Si no he hecho nada todavía. ¿Qué debo hacer primero, al inicio? Me dice por ahí, resultante. ¿Pero resultante de qué? Si no sé, paso a paso, chicos, paso a paso. Porque si no, de frente doy la respuesta. Paso a paso. Jorge me dice, pues negativo campo entrante y positivo campo saliente. Eso es lo que debo hacer. Graficar campos. Graficar los campos, ¿cierto? Poner carga P. Poner carga, no. En P no hay carga, chicos, ¿ah? Debo graficar los campos en el punto P. Eso creo que es tu respuesta. Grafico el campo generado por la carga A, que es un campo entrante por ser negativa, y luego un campo saliente para B. ¿Listo? ¿Correcto está ahí? Grafico los campos. Grafico los campos. Ahora, como son dos vectores que van en direcciones diferentes, no son en la misma dirección y direcciones contrarias, ni son perpendiculares, así que debo identificar el ángulo que forman ambos. Como el ángulo es 60 grados, profe, ¿qué hago? ¿Sumo, resto o Pitágoras? Ninguno de ellos. Debo aplicar el método del paralelogramo. Y para el método del paralelogramo necesito saber el valor del campo A y el valor del campo B, ¿sí o no? Por lo tanto, calculo la magnitud del campo eléctrico de la carga A, que sería igual a constante por la carga entre distancia al cuadrado. Reemplazo. Constante, 9 por 10 a la 9, por 0,5 por 10 a la menos 6, entre distancia que es 3 al cuadrado. ¿Cuánto me sale esto? Un valor de 500. Ahora calculo la magnitud del campo 2, del campo B, que es constante, la carga B entre distancia al cuadrado. La constante es 9 por 10 a la 9. La carga es 0,3 por 10 a la menos 6 entre 3 al cuadrado. ¿Cuánto me sale? 300. 300. ¿No? Aquí hay una decisión, chicos. Yo tengo 500 y 300. Y mira lo que voy a hacer. Debo calcular el campo resultante aplicando el método del paralelogramo, ¿sí o no? ¿Cierto? Método del paralelogramo. Entonces, a algunos se le hará tedioso, dirá, su profesor, no se pase, profesor. ¿Cómo voy a calcular para 500 y 300? Me voy a demorar demasiado. Pero tú puedes hacer esto, mira, puedes hacer algo. Dime, 500 y 300, ¿qué cosa tienen en común? Tiene en común 100. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Aplico para 3 y 5 nomás, pues, ¿no? Nada más. ¿Para qué? Profe, pero mi respuesta no cambia, no va a cambiar, porque al final ese 100 que le quitaste, lo regresas. ¿Te das cuenta? Es un pequeño truquito, ¿ah? Un pequeño truquito. No te compliques la vida. Siempre que hagas este tipo de operaciones, opera con los valores principales nada más. 3 y 5. El 100 al final lo regresas. ¿Listo? Mira, aquí lo que hacen es operar con todo. Pero mira, ¿por qué te dije que 100 lo saques? Porque mira, ahí está, pues sale el 100. El 100 sale nada más. Entonces al final lo que estás haciendo es operar solamente con el 3 y el 5. Mira, reemplazo el primero que es 500 al cuadrado, 300 al cuadrado, más 2 veces 500 por 300 por el coseno de 60, que es un medio. Un medio por 2 se va y te queda solamente 500 al cuadrado, 300 al cuadrado, por 500 por 300. Como todos tienen 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, el 100 sale como un término común. Y lo único que estás haciendo es aplicar el método del paralelogramo para 5 y 3. Entonces, aplicas este método de paralelogramo para 5 y 3 y nos quedaría todo dentro de la raíz como 49. Y raíz de 49 es 7. Es 7. Listo. 7 por 100 es 700 newton sobre Coulomb. ¿Quedó claro la parte operativa, chicos? ¿Nos quedó claro o no nos quedó claro? A ver, dice José María.
Profe, cuando sé que debo aplicar paralelogramo o ley de cosenos. Paralelogramo es ley de cosenos. Mm. Paralelogramo es prácticamente ley de cosenos. Ah, bueno, el signo. Es que recuerda que la resultante es positiva, pues. Resultante es positiva. Con ley de cosenos, si somos más precisos, más exactos con la teoría, ley de cosenos es con signo negativo, ¿sí o no? Ley de cosenos es con signo negativo, claro. Pero recuerda que aquí te piden resultante. Por lo tanto, si es resultante, va a ser con signo positivo, ¿no? Es raro que en estos temas te piden la resta. Es raro, es raro, rarísimo. ¿Listo? ¿Cuándo te pueden pedir la diferencia? ¿Cuándo tú necesitas la diferencia? Por ejemplo, cuando son horizontales o verticales, por ejemplo. Pero cuando es método del paralelogramo, netamente es el signo positivo, porque siempre te van a pedir la resultante. Es raro que te pida la diferencia de vectores. Porque recuerda que lo que yo quiero saber cuando estoy en estos temas de campo eléctrico, de fuerza eléctrica, lo que yo necesito saber es la resultante en sí. Es lo que importa, la superposición entre ambas. ¿Me dejo entender? Entonces, es casi imposible que te pidan con el signo negativo, que tú la conoces como ley de coseno. Con signo negativo es casi imposible. Podría decir imposible, incluso. ¿Me dejo entender, José María? Si la carga B fuera negativa, a ver. Es que si la carga B fuera negativa, lo mismo va a ocurrir, no cambia el signo. Recuerda que a la hora de calcular los campos, el signo lo que tú usas son las magnitudes de las cargas nada más. Ahora, si el signo de la carga B fuera negativa, lo único que cambiaría es que el campo B sería entrante y lo que cambiaría sería el ángulo, nada más. Solamente cambiaría el ángulo. ¿Listo? Al cambiar el ángulo, generarías un coseno de 120. Y al generarse un coseno de 120, tú sabes que el coseno de 120 sería menos un medio. ¿Listo? Pero solamente cambiaría eso, el valor del coseno, pero no tu fórmula. Tu fórmula seguiría siendo con positivo, ¿no? Que a la hora de operar con el menos un medio ya tendrías que una resta interna y todas esas cosas. Pero recuerda que el planteamiento de la ecuación sigue siendo la misma. ¿Me dejo entender? A la hora de calcular el valor del campo, a la hora de calcular las fuerzas eléctricas, se usan solamente magnitudes de las cargas. Listo, excelente, José María. Chévere, chévere, chévere. Muy bien, no hay problema, no hay problema. Me gustan las preguntas. A diferencia, bueno, personalmente a mí me gusta que me pregunte bastante. Porque eso me da a entender que los chicos quieren aprender y quieren despejar sus dudas. Y de esa manera yo también llego a algunas personas más, pues. Estoy seguro que los 42 personas que hay aquí, hay algunas que se limitan a preguntar por diferentes motivos. Yo también soy estudiante y algunos pensarán que tu pregunta o mi pregunta puede ser muy, muy básica. Capaz dirán, los demás se van a burlar de mí, profesor. Capaz pensarán que eso los demás todavía lo saben, pero yo no lo sé. Basta con que tú no sepas algo para que sea viable tu pregunta. Recuerda que la clase es para todos, no solamente es para algunos. Porque siempre que tengas dudas, pregunten nada más, pregunten. Cuando ya se hace negativo una pregunta, cuando me preguntas en la primera clase lo mismo, la segunda clase lo mismo, la tercera clase lo mismo, ahí hay un problema. Hay un problema, que falta reforzar, repasar más que todo. La pregunta ya fue absuelta, pero tú no la has reforzado lo suficiente. ¿Listo? Pero pregunten, chicos. Recuerda que al final ustedes han pagado por esto, han pagado por la clase, así que tienen todo el derecho de preguntar. ¿O me equivoco? Están en todo su derecho. Obviamente con prudencia, ¿no? En el momento adecuado. Por ejemplo, me ha ocurrido que yo estoy en el tema de dinámica y me están preguntando preguntas de trabajo, energía, electromagnetismo. Profesor, me pregunta qué pasaría si una carga eléctrica colisiona o interactúa contra. Estoy en dinámica recién, no me puedes preguntar eso, pues. Cuando lleguemos al tema correspondiente, ahí sí, pues. ¿Por qué no puedo preguntar, no puedo responder una pregunta así? Porque la idea es poder absorber las dudas para todos, ¿no? Es decir, poder ser una pregunta y una respuesta debe ser nutritiva para todos. Y obviamente lo adecuado es de base a lo que estamos avanzando, ¿no? En base a lo que estamos avanzando, para que la gente entienda la relación de lo que está avanzando.
Chicos, continuemos a ver. A ver. Ana me dice, ¿puedes explicar las direcciones de las dos cargas? Ah, de los campos. Ah, mira. Si te das cuenta, para la carga A, su signo es negativo. Siempre que la carga sea negativa, yo debo graficar la flechita como entrando hacia la carga. Es como quisiera presionar la carga, como quisiera apuntar hacia la carga. ¿Listo? Pero siempre debe nacer del punto donde estoy analizando. ¿Te das cuenta que yo estoy analizando en el punto P? Entonces, del punto P hasta la carga, cuando es negativo. ¿Listo? Pero cuando es positiva la carga, yo grafico del punto P alejándome de la carga. Me alejo de la carga. ¿Listo? Grafico una flechita alejándome. Siempre para cargas negativas es un vector entrante y cuando son cargas positivas es un vector saliente. De esa manera yo voy a graficar siempre el campo eléctrico. ¿Listo, Ana? No te olvides, ya cargas positivas, saliente, y cargas negativas, entrantes. Pregunta número 6. Dos esferas metálicas de igual radio con... Mira, aquí hay un problemita, ¿ya? Lo voy a leer y después te explico. Dos esferas metálicas de igual radio con cargas eléctricas de más 60 microcoulomb y menos 40 microcoulomb se ponen en contacto y luego son separadas a una distancia de 10 centímetros. Determine la magnitud de la fuerza eléctrica entre ambas esferitas. Ya está. Mira, si se ponen en contacto, se supone que va a haber una transferencia de electrones. No, pero acá hay un problemita. Al inicio te mencionan que son dos esferas de igual radio. ¿Qué significa que sean dos esferas de igual radio? Significa que sus tamaños son iguales, pero no basta con eso. Así que haces una corrección a este problema, ¿ya? Lo siento así que lo hacemos. Debe decirte dos esferas metálicas idénticas. Dos esferas metálicas idénticas. ¿Listo? Para que sea clara la solución, ¿ya? Dos esferas metálicas idénticas. Por favor, corrígelo, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos el caso inicial. Tenemos carga 1 y carga 2, una positiva y una negativa, estado inicial, esferas aisladas. No tienen sus respectivas cargas. Pero luego lo pongo en contacto. Y cuando se pone en contacto existe una transferencia de electrones, ¿cierto? Ya lo hemos visto eso. Al final, ¿qué va a ocurrir? Las dos tendrán el mismo signo de carga. Recuerda, electrización por contacto, al final ambos tienen el mismo signo. Profe, ¿y su valor depende del tamaño? Sí, depende del tamaño. Pero no solamente el tamaño, chicos. Depende del material. ¿Listo? Por eso, cuando son idénticas, estoy diciendo que el tamaño y el material es el mismo. ¿Listo? Es importante ambas al mismo tiempo. Como son idénticas, se supone que las cargas finales son iguales. ¿Me queda claro hasta ahí, chicos? ¿Me queda claro? Este proceso es conocido, ¿eh? Ya ha venido antes en exámenes de admisión y en exámenes de la pre. Te voy a dar como que la pregunta exacta, más que todo, que ha venido en un examen de admisión y la pregunta que se hace en la pre, ¿no? Ah, ¿por qué positivas y no negativas? Bueno, eh, yo ya sé que es positiva, pero tú lo vas a deducir de algún momento. Es decir, yo sé que las cargas son iguales. ¿Listo? Yo sé que las cargas son iguales. ¿Por qué puedo decir que son positivas? Porque si te das cuenta, la mayor de ambas es la positiva. Por lo tanto, la que va a predominar al final es la positiva. Porque como van a compartirse, te das cuenta que lo que va a predominar es la positiva. Por ahí no puedo guiar, me puedo guiar. Pero si no puedo definirlo, por ejemplo, tengo problemas tal vez para identificarlo rápidamente, tú solamente le pones Q y Q, sin signo, por ejemplo, sin signo. A la hora de operar, el signo sale solito. ¿Me dejo entender? El signo sale solito. ¿Ya, David? No te compliques. Tú puedes colocarle signo positivo porque identificas que la carga positiva es mayor que la negativa. Pero si no lo puedes identificar porque hay problema, no se puede tal vez porque falta datos, simplemente le pones Q y Q y el signo saldrá solito. Y te vas a ver, mira. Claro. Pero si no lo puedo identificar o si no quiero hacerlo o te olvidaste, simplemente ponle Q y Q y es lo mismo, ¿ah? Mira, ¿tú sabes por qué? Porque va a ocurrir esto, mira. Luego, en el caso final, lo que debo hacer es calcular la fuerza eléctrica, ¿no? Digo, en estado inicial,
¿Cuánta carga tengo? Tengo más 60 y menos 40. Aquí sí reemplazo con signo, chicos. Más 40 y menos, no, más 60 y menos 40. Por lo tanto, la carga inicial del sistema es más 20 microcoulomb. Ahora, al final yo tengo Q y Q, lo que te dije, David. Q y Q, dos Q nada más. Se supone, por conservación de la carga inicial y la final son iguales. Por lo tanto, 20 es igual a 2Q. Por lo tanto, ¿cuánto me sale Q? Me sale más 10 microcoulomb. Ahí está el signo, David. ¿Te das cuenta? Ahí está el signo. Si hubiera sido negativo, me saldría menos 10. Y yo colocaría negativo. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo la carga final de ambos, calculo la fuerza eléctrica. Esto es mero trámite nada más. Fuerza eléctrica es igual a constante, la carga al cuadrado entre distancia al cuadrado. La constante es 9 por 10 a la 9, la carga es 10 por 10 a la menos 6 al cuadrado, y la distancia es 10 centímetros, que es 10 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Me sale al final 90. ¿Listo? Revisa la parte operativa final, no hay problema, pero yo quiero irme con esto, ¿ya? Voy a eliminar un ratito esto. Me quiero quedar con esto. Dime, para la carga roja, solamente la carga roja, analiza. La carga roja al inicio tenía más 60 microcoulomb. ¿Entendimos, no? La carga roja tenía más 60 microcoulomb, pero al final tenía más 10 microcoulomb. Más 10 microcoulomb. ¿Listo? Su carga se ha reducido. Se ha perdido carga. Se ha perdido carga, se podría decir, ¿no? ¿En cuánto ha variado la carga? Ha variado en 50 microcoulomb. Ha variado en 50 microcoulomb. Consulta, ¿el cuerpo naranja ha ganado electrones o ha perdido electrones? ¿Ha ganado o ha perdido electrones? Ha ganado electrones, por eso su carga positiva se hace más pequeña, ¿cierto? Se ha hecho menos positiva porque ha ganado electrones. Ha ganado electrones. ¿Listo? Ahora, pregunta para ti para casa, para ti para casa. ¿Cuántos electrones ha ganado? Eso tú lo vas a responder, pero en tu casita. ¿Cuántos electrones ha ganado? Esa pregunta que te estoy diciendo a ti es la pregunta que viene normalmente en un examen de admisión de este tema. ¿Listo? ¿Cuántos electrones el cuerpo gana? ¿Cuántos electrones el cuerpo pierde? Obviamente, de cualquier proceso, ¿no? Pero te piden eso. Analiza, por favor. ¿Cuántos electrones ha ganado? ¿Ya? Esa es tu pregunta. Excelente, José. Eso es lo que va a aplicar. Obviamente, creo que aplicando eso no te va a salir un valor exacto, pero debes practicar eso. Identifica cuántos electrones se ha ganado o cuántos electrones se ha perdido. Entonces, para ustedes queda la pregunta con este tema, ¿no? Con la fuerza al final. Sí, sale decimales, sí sale decimales. Pero recuerda que debe salir entero. Tal vez por ahí un 10 al cubo, 10 a la sexta, y a la hora de multiplicar te sale un valor entero, tal vez. Debe salir un valor entero, debe salir un valor entero. Porque recuerda que la carga fundamental es 10 a la menos 19. Que pasada al otro lado sería 10 a la 19. Entonces multiplicas por 10 a la 19, así que va a ser un número grandote, pero entero, pero entero. Listo, chicos. Entonces, ese sería mi problema 6. Vamos con el problema 7, que no nos dan el tiempo, por favor. Dos partículas con cargas eléctricas de más 10 por más 10 a la menos 6 coulomb y menos 10 a la menos 6 coulomb. Están situadas como se muestra en la figura. Determinen la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P. A ver, atentos por aquí a los que tenían dificultades al graficar los campos. Mira lo que vamos a hacer en este problema. Primero, graficar los campos eléctricos en el punto P. Para la carga 1 que es positiva, el campo saliente. Para la carga 2 que es negativa, el campo centrante. Ahí está, clarísimo. Cargas positivas, saliente el campo, cargas negativas, campo entrante. Profe, tienen la magnitud del campo eléctrico resultante. Si uno va a la derecha y uno va hacia la izquierda, ¿qué debo aplicar al final, chicos? Si uno va a la derecha y el otro va hacia la izquierda, ¿qué aplico al final? ¿Qué hago con los dos vectorcitos? Resto, ¿sí o no? Restar, claro que sí. Simplemente porque tienen direcciones opuestas, ¿ah? Solamente por eso, de forma inmediata y rápida. Entonces calculo el campo para 1. Constante, carga 1 entre distancia al cuadrado. La constante es 9 por 10 a la 9. La carga 1 es 10 a la menos 6, sin signo, por favor.
entre distancia 1. La distancia 1, ¿cuánto es? 10 centímetros. 10 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Operas, ¿y cuánto te queda? 9 por 10 a la 5. 9 por 10 a la 5. Ahora hago lo mismo para el campo 2. Constante, carga 2 entre distancia al cuadrado. La constante 9 por 10 a la 9, la carga 10 a la menos 6 sin signo, y la distancia, si te das cuenta, es 30 centímetros. ¿Sí o no? 20 más 10, 30. Por 10 a la menos 2 porque la transformo a metros. Y esto al cuadrado. Pero, y me sale 1 por 10 a la 5. Si la primera te sale 9 por 10 a la 5 y la segunda 1 por 10 a la 5, ¿qué hacíamos, chicos? Restábamos, ¿sí o no? Al restar, ¿cuánto me queda? 8 por 10 a la 5. Respuesta, la A. Sencillo. No hay complicación. ¿Listo? Date cuenta que los campos se grafican saliente para positivas, entrante para negativas. Nada más. Última pregunta, dice. El electrón y el protón de un átomo de hidrógeno conocido, ¿no? Están separados por una distancia promedio, que es distancia de Bohr, ¿no? El radio de Bohr. Es igual a 5 por 10 a la menos 11 metros. Asumiendo que la órbita del electrón es circular en torno al núcleo, determine la magnitud de la fuerza eléctrica que ejerce el protón sobre el electrón. La carga fundamental es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, la constante es 9 por 10 a la 9 newtons sobre metro cuadrado por coulomb cuadrado. Ya está. A ver, acá está nuestro átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene un electrón y un protón, ¿cierto? Entre ambos, la distancia sería un R, que es el radio. Y el electrón con el protón experimentan una fuerza eléctrica, esa fuerza de adherencia. Listo. Por la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica es igual a la constante por el producto de cargas. Carga del electrón y carga del protón. Ambos serán iguales, obviamente, entre el radio al cuadrado, distancia al cuadrado, ¿no? Sería constante, radio al cuadrado, no, constante, carga al cuadrado, entre el radio al cuadrado, reemplazándome, ¿qué haría? 9 por 10 a la 9 por 1,6 por 10 a la menos 19 al cuadrado, entre 5 por 10 a la menos 11 al cuadrado. Solamente reemplazado. Opero ahora sí. La parte operativa es la complicada, tal vez. Pero tú debes buscar la manera de cómo operar, pues, ¿no? La manera de cómo operar de manera más eficiente, más rápida, más adecuada. ¿Listo? Por tanto, me quedaría 9 por 2,56 por 10 a la 9 por 10 a la menos 38 entre 25 por 10 a la menos 22. Multiplico 9 por 2,56, me quedaría 23,04 por 10 a la menos 7 entre 25. Lo que yo haría aquí no es dividir. Mira, tú dirás, profe, divido 23 entre 23,04 entre 25. No te recomiendo eso. Lo que yo haría es multiplicar abajo y arriba por 4. Yo multiplicaría por 4, chicos. Yo multiplicaría por 4. ¿Por qué por 4 abajo? Porque 25 por 4 sería 100. Y 23,04 por 4 es más sencillo que dividir entre 25, ¿sí o no? Claro. Y como dice nuestro amigo Jorge, aproximadamente sí, efectivamente salen 9. Pues, ¿no? 23,04 por 4 sería 0,9216, ¿cierto? 0,9216. ¿Me confirma José o Jorge? Cierto. Claro, al final me sale 0,09. Ya, al final el resultado final aproximado es 9 por 10 a la menos 8. ¿No? Entonces, chicos, la última parte usted lo verifica ya con una calculadora, pero recuerda que un examen siempre debe ser un valor entero, exacto, y que sería el que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Con el como dice, menciona José, ¿no? 9,216, ¿no? Que tampoco es complicado llegar a ese resultado, ¿ah? No vas a decir, profe, es imposible, ¿cómo voy a operar eso? Como te dije, tú lo puedes dividir o si quieres multiplicar por 4, dependiendo cómo uno lo ponga, ¿no? Sí ponen decimales, pero no aproximados, pues, no aproximados. Claro, viene decimales, claro, siempre ha venido decimales. El problema es que no puedes ponerte un valor aproximado. Déjame entender. Es casi imposible que venga un valor aproximado. Porque dime, ¿quién define la aproximación? ¿Tú lo defines, el profesor o la institución? Entonces, tú no sabes si aproximarlo a las decenas,
centenas, unidades, décimas, centésimos o milésimos. ¿Me dejó entender? Si viene decimales. Listo, chicos, eso sería todos los problemas por esta semana. Profe, ¿puede retroceder a la pregunta 7? Ok, Alexandra, ya quedó más clara, ¿sí? Esta es la pregunta 8, ¿ya? Ahora la pregunta 7. Solamente porque te pedí me hace recordar mi libro. Y con ese libro yo aprendí matemáticas en el colegio. Bueno, y fuera del colegio fue una gran ayuda. Solamente por eso, solamente por eso. Listo, ahora sí. Vamos terminando, chicos. ¿Alguna consulta, duda, sugerencia, denuncia, algo? Todavía no te vayas, David. ¿Por qué te vas? Si faltan las claves de casa todavía. Ya, a ver. Los electrones que se transfieren, Jorge Eduardo, los principales que se transfieren son los electrones de valencia, que son llamados también electrones libres o electrones de conducción. ¿Listo? Esos son los electrones que primero se transfieren. Los electrones de valencia o de, o de electrones libres. Lo que se usan para completar el octeto es lo que mayormente se transfiere, llamados en física electrones de conducción, ¿ya? Son llamados electrones de conducción. Creo que en química le llaman electrones de valencia también, ¿no? Chicos, las claves, por favor. Listo. Esas serían todas las claves para el día de hoy, chicos. Espero que haya quedado claro. Recuerden que siempre pueden hacer preguntas. Pues ustedes, chicos, ¿quiero su receso? ¿A qué hora es el receso? 11:55. Entonces, ¿qué temas les viene en el examen, chicos? Antes de irnos. ¿Qué temas les viene en el examen? ¿Qué tipo de problemas? Algo, a ver, algo complicado que haya venido, que digas, profe, esto, uy, ya me quedo duda, profe. ¿Qué tema vino complicado? ¿Qué problemita vino complicado? Algo. No he revisado las preguntas. Vino aplicativo. ¿Ha sido el primer examen? No, segundo examen ya, pues, ¿no? Segundo examen. Algo distinto, algo novedoso por ahí, según la experiencia que tú tienes resolviendo problemas o revisando exámenes pasados. Vino aplicativo, dicen, ¿no? Bueno, hay que aprovechar, pues. Hay que aprovechar, chicos. Hay que aprovechar siempre que venga problemas aplicativos o de una manera sencilla, ¿no? Recuerda que los primeros exámenes es para acumular puntaje, ¿no? El tercero es para poder definir un poco el filtro, bueno, quiénes tienen más posibilidad que otros, ¿no? Ah, me trata de decir que los problemas de matemáticas están siendo muy tediosos, algo así, muy extensos. Mm,
Bueno, es posible, pues chicos, tal vez a veces se basan en la modalidad, tal vez, pues, ¿no? Pero recuerda que el examen es igual para todos, pues, ¿no? Recuerda que el examen es igual para todos. Todos están en igual de condición. Listo, chicos, también depende del área, aunque siempre es muy parecido, no cambia mucho el análisis, ¿no? El planteamiento. Listo, chicos, ya seguiremos hablando de los exámenes, deberemos por ahí un tiempito para poder hablar de ellos. ¿Listo? Conmigo será hasta la siguiente semana. En ciencia es raro que le suba de nivel en la parte matemática, lo que le pueden subir el nivel es en la parte analítica, pero a nivel preuniversitario no es tanto, ¿ah? No creo que hagan eso. Los profesores de física son más sinceros, bueno, más condescendientes con ustedes, así que no tengan cuidado. Pero igual siempre está preparado, bueno, para que pregunte verdad. Nos vemos chicos, cuídense. Hasta luego.